Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. Te estoy entregando lectura bonus. Continúa así, Piscis, ¿vale? Tienes que estar lo que es a la altura, corazón, porque hay mucha competencia. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte de un like para que YouTube promocione lo que es tu signo también. Tenga mucho cuidado con las estafas. En los comentarios de YouTube, yo no entrego lo que es datos personales ni pido lo que es datos personales. Cariño, tengan cuidado, ¿vale? Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo. Mediante ese correo se pueden poner en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi pececito, ¿vale? Porque encima, pececito, esos que se hacen pasar por mí, cobran 3 veces o 4 veces más que yo, ¿es verdad? Como dicen esa canción en mi querido Perú, en Ancash, en Huaraz, Pomabamba, San Jacinto, Nepeña. Y como dice, en este día de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. En este caso, el sonso soy yo. El sonso lo dicen en Perú, en Ancash, sonso lo dicen a los tontos, ¿vale? Entonces, en este caso, el tonto soy yo. Porque yo trabajo y ellos simplemente dicen, aquí está mi número, te hago una lectura. Seguro que no ponen ni cámara ni nada. Tengan cuidado, mi pececito, ¿vale? En este día de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. Cariño, es un guainito de Perú. Muy bien. Mi querido Piscis. ¿En qué me quedé? Pues ya está. Richard, se me va la olla. Es la edad, ¿vale? Corazón, Richard, ¿por qué tienes esa corona? Porque ya se va la primavera, cariño. Mira, me estoy alistando para el verano con mi chorcito caliente. Me estoy alistando para el verano. Richard, esta silla ya está rota. Ya, cariño, pero lo tengo cariño. Por eso que no me cambio. Hasta que no me regalen a alguien, ¿vale? Muy bien, mi pececito. Ya está. Y porque también tengo que estar lo que es a la altura para presentarte la chancla. Nueva integrante, cariño. Sé que el otro modelo, sé que mira, Richard, pero no es la misma chancla de antes. Ya, cariño, pero es que no lo encuentro. Tengo que hacerlo pedido por internet. Mira, lo tengo aquí, pero no te lo voy a enseñar así, cariño. Está deteriorado. No da caché al canal, cariño. Muy bien, maquillaje. Me embarré las manos. No tengo ni quien me cocine y pido maquillaje. Vamos a ver. A ver, mi pececito, ¿qué me dice el oráculo? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi pececito. Que Dios universo me ayude, mi pececito. Vamos a ver. Dice, el corazón fiel, cariño. Tú mantente con esa chispa, con esa alegría. Tú siempre tienes que confiar que nada es por casualidad, cariño. Todos estamos entrelazados. Si tú eres una persona que me dice, Richard, yo creo en el amor, entonces, cariño, continúa con esa energía, ¿vale? Que nada ni nadie te haga cambiar tu forma de ser. El otro mensaje, Piscis, que sé que te va a interesar. Siento que muchos de vosotros posiblemente van a estar conociendo a una persona que puede ser tu alma gemela, cariño, porque aquí yo veo dos búhos que son idénticos, cariño. Siento que va a haber celebración, siento que vas a ser coronado y coronada, mi querido pececito. Vamos a continuar. Vamos a suponer, Piscis, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, tuve una discusión, Richard, sí, con mi suegra. Es que no la soporto, Richard, no la soporto. Yo creo que nadie soporta a la suegra. Mentira, corazón. Hay suegras buenas, ¿vale? Y hay suegros buenos también. Pero bueno, tú me dices, Richard, he tenido lo que es una discusión. He jurado jamás hablarlo. Pero cariño, ese no es tu corazón, Piscis. Tú eres una persona con un corazón noble. Olvida, en el mundo, corazón, siempre vamos a tener de repente riñas, discusiones. Pero eso no quiere decir que te vas a poner yo que soy una coraza. No, mi pececito, ¿vale? Que nadie cambie tu esencia. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Esta carta. La carta de la sacerdotisa. Siento, mi querido Piscis, que para ti es muy importante una persona que es mayor de 40 años. Esta persona puede ser que sea de piel blanca, cabello negro, ¿vale? Que se lo pinte, esa es otra cosa. El otro mensaje también, mi pececito, me dicen, hay una evolución, hay un crecimiento. Siento que hay una persona que tiene un cargo importante o una persona que a lo mejor de repente se sentía, yo qué sé, la última Coca-Cola del desierto, va a haber reconocimiento hacia tu persona, cariño. Esta persona posiblemente acepta sus errores.
esta persona posiblemente dice, Piscis, te mereces este puesto. Ya sabes, cariño, $100 me vendría bien, ¿vale? Ay, por Dios, me acordé de algo. ¿Qué ha pasado, Richard? Cariño, me han tratado como plato de quinceañera, como novia de pueblo, cariño, vestida y alborotada, me han dejado ahí en la puerta del altar. Como plato de quinceañera, me han comido, me han utilizado y me han descartado, ¿vale? Porque, ay, por Dios. Ay, por Dios, ay, por Dios, ¿por qué juegan con mis sentimientos si soy buena persona? ¿Por qué? Estaba haciendo un super chat, Piscis, el día domingo, ¿vale? Porque los domingos hago super chat a las 10:30 de la noche, hora de España. Me quedo hasta sin voz, eso me pasa por criticón. 10:30 de la noche, horario de España, ¿vale? Entonces, cariño, yo estaba diciendo al aire libre, a ver si alguien me dona $100, $500, $1000, yo qué sé, cariño, así es. Siempre hay que desear más, ¿vale? Siempre. Entonces, Piscis, sucedió automáticamente la ley de la atracción. Me llega una donación de $100, cariño, mis ojos se salieron. Mis ojos se salieron, se formaron el símbolo del dólar en mis ojos, cariño. Parecía, yo que sé, una máquina tragamoneda. Parecía así. Entonces, cariño, estoy celebrando, pregonando a los cuatro vientos, diciendo $100, $100. Gracias. Me sentía como esa reina que lo coronaron y lo quitaron la corona al minuto. Igual, cariño, igual. Fue un error. Lo siento, no volverá a pasar, ¿vale? Cariño, me quitaron los $100. Me quedé muerto, me quedé petrificado, cariño. Todo ese subidón me derretí así. Me quedé ahí. Me quitaron la donación, cariño. Y luego la seguidora me dice, ay, lo siento, Richard, solo te quería dar $10, no 100, solo 10. Y ni los 10 me lo dio. Pero bueno, cariño, es parte del show, es parte del programa, ¿vale? Entonces, mi querido pececito, puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, esta persona que se cree la última Coca-Cola del mundo me ha dicho que quiere conversar conmigo y ahora ya no me quiere hablar. Puede ser el caso. Vamos a ver. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Tauro o Virgo. Me sale Escorpio, me sale Piscis, me sale Libra, cierras con un Capricornio. Te enseño las cartitas, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi pececito. Vamos a ver, cariño. La letra N, la letra O, la letra Y, la letra X y la letra V. Muy bien, corazón. Vamos a ver, Piscis. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Empezamos, Piscis. Muy bien, corazón. Yo lo que siento, Piscis, y lo que he visto, es como que muchos de vosotros están remando contracorriente. A lo mejor de repente me dice, Richard, yo tengo esperanza de que esta relación se va a salvar, yo tengo esperanza de que este negocio se va a salvar. Como que estás invirtiendo todo tu tiempo, mi pececito, ¿vale? Entonces, la cual está muy bien, porque como dice en esa frase, Piscis, el que la sigue, la consigue, ¿vale? Si tú tienes fe de que vas a poder recuperar a esta persona, adelante. Trabaja con las energías, llámalo con la energía, cariño. La ley de la atracción. ¿Cómo así, Richard? Si tú quieres que una persona vuelva a tu vida, tú tienes que empezar a imaginarte. Imagínate cómo quieres que regrese esa persona. Imagínate cómo quieres que esta persona de repente corrija sus errores. La fecha, el momento oportuno. Ve creando con tu mente. Ve creando. Eso se llama energía cuántica. No sé si lo has escuchado. Ponte a estudiar un poco, ¿vale? Es esto. Eso se llama también energía cuántica o la ley de la atracción. Entonces, mi pececito, de esta manera tú vas a empezar a atraer a esta persona. Pero si tú de repente estás con resentimientos, con dolor, con tristeza, todo el día te estás lamentando, no te arreglas, cariño, tienes que irte al spa, una depiladita te vendría muy bien, ¿vale? Entonces, cariño, ¿sabes qué pasa? Que el universo no te lo entrega. ¿Por qué? Porque el universo no distingue entre negativo o positivo. Va a decir,
Se ve que a Piscis le gusta estar así, por eso que siempre está pensando en esta situación de una forma negativa. Entonces, mi pececito, yo te recomiendo, cariño, que te reactives. Arréglate, cámbiate, sal por ahí a caminar, desconecta, tienes que recargarte de buena energía. Si tú te estás lamentando, si tú estás sufriendo, si tú estás pensando de una forma negativa, no te va a llegar. Te soy sincero, ¿vale? Tienes que saber cómo trabajan las energías. Por eso que me dicen el corazón fiel, cariño. El ejemplo que te decía, pase lo que pase, tú mantén tu esencia, porque por algo quizás de repente esta persona se fijó en ti, por tu esencia, ¿vale? En el trabajo, en el proyecto también. A lo mejor tú me dices, Richard, yo tengo ganas de que salga adelante, pero recuerda, cariño, que todo comienzo es muy difícil al principio, pero una vez que vas tomando ya fuerza, vas tomando cancha, cariño, pues simplemente vas a despegar solo y sola. Entonces ten paciencia, trabaja con las energías, ¿vale? Muy bien, mi pececito. Es muy importante que vosotros sepan cómo funciona, porque no vayas a pensar, Piscis, que llorando o lamentándote o suplicando, rogando a una persona va a volver. No, cariño. Tienes que recuperar tu autoestima, tienes que recuperar tu fuerza y tu confianza. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, corazón, corazón, corazón de melón. ¿Cómo están tus energías, Piscis? ¿Cómo están tus energías? Uy, por Dios, las cartas. Tenemos lo que es la carta de la luna. Siento, mi querido Piscis, como que estás tratando de entender a una persona. Estás tratando de repente de dominar una situación. A lo mejor de repente me dices, Richard, esta persona no quiere cambiar, esta persona se ha cerrado, esta persona no me dice nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué se porta así? Etcétera, etcétera. Entonces, yo te recomiendo que trabajes las energías, ¿vale? Estás tratando con una persona, Piscis, que puede ser muy terco, muy terca, o tiene el carácter muy fuerte, o en estos momentos su mundo es oscuridad. Porque la carta de la luna, cariño, también es problemas. Puede ser que este chico o esta chica está dejándose influenciar por alguien, o simplemente, cariño, a lo mejor está con la cabeza caliente. Richard, ¿cómo así la cabeza caliente? Que tiene un compromiso, que le gusta a otra persona, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La carta de Rey de Oros. Y tenemos lo que es la carta también del Caído con la carta del Caballero de Oros. Siento que a lo mejor me dice, Richard, tenía una estabilidad económica, todo me iba bien, pero de la noche a la mañana me he ido en picada, ¿ves? Me he ido en picada y no sabes qué hacer. Es como que me dice, Richard, ya no sé dónde más voy a tocar fondo, porque ya no tengo dinero, ya no tengo casa, ya no tengo pareja, ya no tengo nada. Recupera tu confianza, Piscis. Cuando tú recuperes tu confianza, te viene una oportunidad. Esto va a ser lento, porque tú también tienes que trabajar con ello, pero te viene una oportunidad. ¿Ves cómo te ofrecen lo que es una moneda de oro? Una oportunidad. Y el caballo, como está montado lo que es en un caballo, va lento, Piscis. Va lento. Recupera tu confianza, mi pececito. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Cómo está la energía, cariño, del susodicho, de la susodicha? Ay, Richard, por Dios, Richard, no puedo vivir sin él, Richard. Por Dios, lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío. Ay, cariño, así no, así no. Tú no eres Soraya, tú no eres Soraya. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Cómo está la energía de él o de ella? ¿Cómo está la energía de él o de ella, mi pececito? Tenemos lo que es la carta de la rueda, tenemos lo que es la carta también del 7 de pentáculos, la carta del 3 de copas, la carta de la torre y cierras con la carta de la luna. Siento que esta persona quiere volver, pero sin embargo tiene lo que es la carta de la torre y la carta de la luna. Hay un bloqueo. O tú tienes lo que es un amor a distancia, o esta persona actualmente de repente te tiene bloqueadito y bloqueadita. O tú lo has bloqueado quizás, porque muchas veces son así. Muchas veces. Ay, Richard, no me escribe, Richard. No me dice nada y lo tengo bloqueado. ¿Cómo crees que te va a escribir? Bueno, que se compre otro chip, que se compre otro móvil, otro celular. Es que de verdad, Piscis. Y si el chico no tiene para comprarse ese chip, si esa chica no tiene para comprarse otro móvil, me da igual, Richard, si es por amor que lo haga. Ay, de verdad, sinceramente, ¿quién las entiende? ¿Quién los entiende, cariño? Son un libro muy difícil de entender a veces, sinceramente, ¿vale? Ay, que Richard, no, por amor lo tiene que hacer, que se vaya a trabajar, que se pida un préstamo, pero yo no lo voy a desbloquear. Entonces, ¿por qué quieres saber de él o de ella? Déjalo en paz, que eres tóxica. Eres tóxico, sinceramente. Déjalo en paz, cariño. Porque yo veo que esta persona quiere volver. Yo veo que hay una persona que te insiste. Yo veo que hay una persona que te va a insistir. Vamos a suponer, Piscis, que tú me dices, Richard, no, Richard.
Yo lo tengo desbloqueado, Richard. Sí, más bien yo lo escribo, pero no me dice nada. A lo mejor te tiene bloqueado a ti. Yo veo, Piscis, que hay terceras personas, mira, la carta del 3 de copas, hay terceras personas que se encargan de poner el bloqueo para que este chico o esta chica regrese a tu vida porque cierra la carta de la luna. Entonces, mi pececito, siento que hay muchas personas que no están de acuerdo de que tú tengas una relación con él o con ella. Si tú lo tienes bloqueado o bloqueada, porque estoy seguro que es así para muchos de ustedes, desbloquéalo, porque esta persona quiere saber de ti. Muy bien, vamos a ver para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver qué nos dicen. Solteros y solteras, mi pececito. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta del 6 de Copas, la carta del Rey de Copas y cierras con la carta de la Torre. Mi pececito, siento que hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, solteros y solteras. Hay una persona que te va a decir todo lo que siente por ti. Esta persona, cariño, no es una persona cualquiera, es una persona que vosotros tienen que conocerse por destino, me dicen. Pero aparte de esto, mi querido pececito, como yo siempre digo, son como los perros de hortelano. Aparte que hay una persona nueva que va a declarar sus sentimientos, veo que hay otra persona del pasado que te busca, cariño, y siento que vas a estar lo que es en una encrucijada. No sabes por quién decidir, cariño. Te noto que vas a decir, Richard, ay por Dios, a falta de pan me llegó lo que es la panadería completa. Porque tenemos la carta también de Rey de Copas y la carta de la Torre, cariño. Siento que esa persona que también posiblemente va a expresar sus sentimientos hacia ti, a pesar de la persona nueva, es una persona que a lo mejor existe lo que es una distancia. Si estás comunicándote con alguien a través del internet, cariño, ¿quién te dice a ti que esa persona te dice, Piscis, te voy a visitar, ¿vale? Y tú te quedas muerta y te quedas a cuadro, cariño. No, Richard, que no venga. Estoy conociendo a Pepe Lucho, estoy conociendo a la Lupe, no me conviene, me van a pillar. Ay, por Dios, corazón, ¿qué eres? Tu amor es una trampa maldita, una trampa que llena. ¿Lo has escuchado? No, no me acuerdo, pero lo voy a buscar, ¿vale? Tu amor es una trampa, cariño, por Dios. Muy bien, Piscis, ya sabes, entonces vas a tener que elegir, ¿vale? Vamos a ver, corazón, las características, pero antes de esto te voy a cantar una musiquita. ¿No era amor? ¿Tu amor es una trampa? No, porque no me lo sé, cariño. Casi todas las músicas no me lo sé, ¿vale? Pero yo improviso. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Ay, por Dios, estoy inspirado, ¿vale? Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Ay, por Dios. Cariño, seguro que lo has escuchado, ¿vale? Cuando tu mamá y tu papá te decían, en vez de estar entretenido ahí con los amigos, ponte a limpiar la casa. Y tú ponías tu música y cariño, yo qué sé, Chabela Vargas, Paquita la del barrio, Isabel Pantoja, Juan Gabriel, Camilo Sesto. Yo te veo ahí con tu pañueleta ahí cantando, cariño, como tiene que ser. Muy bien, pues acá lo que es una carta guía, una carta consejo economía, cariño, se me ha ido. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Siento que muchos de vosotros, si quieres asociarte para una empresa, para un negocio, ahora es buen momento. La carta también del 10 de copas, sí. La carta del 4 de copas y la carta de la reina de bastos, cariño. Si tú quieres ser tu propio jefe, tu propia jefa, ahora es el momento, mi querido pececito. Viene una oportunidad o un apoyo o una persona te va a hablar de un proyecto, de un trabajo y siento, cariño, que el dinero empieza a llegar a tu vida, ¿vale? Hay una reconstrucción, mi pececito. Muy bien, cariño. Aquí está el apoyo, ¿ves? Alguien te apoya, cariño. ¿Lo ves o no lo ves? Porque si no van a aparecer los Hitter, Hater, Hoiter y van a decir, Richard, ¿por qué no enseñas las cartas? Te lo estás sacando del bolsillo seguro.
Ay, verdad, sinceramente. A veces sois tan tóxicos que no los entiendo. A ver, Richard, ¿qué has hecho? Has mezclado las cartas por su culpa. A ver, las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Piscis. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver las características, corazón de melón. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido pececito, posiblemente tienes una conexión muy fuerte de almas gemelas. Esta persona puede ser un Sagitario o un Acuario, delgado o delgada. Tiene una mirada muy penetrante, cariño. Veo que no supera los 30 años. No eres tonto ni tonta, te va el colágeno. Es una persona que también veo que a lo mejor vosotros han tenido una conversación y tú tienes que tomar lo que es una decisión, ¿vale? Es una persona que se viste de una forma informal. La carta del 3 de oros. Siento que no estás llevando una buena armonía con una persona en concreto. Siento que mayormente los chicos están como un poco confundidos. A lo mejor de repente a vosotros les une los hijos o el trabajo. Quizás de repente están en el mismo proyecto también. Muchos de vosotros también, mi querido pececito, posiblemente estás lidiando con un Leo, también me dicen, ¿vale? Siento que esta persona también puede estar lo que es en la distancia y quizás el trabajo o los estudios como que les separa. Muchos de vosotros tienen que hacer un cambio de casa, de domicilio, de país. Veo que hay una persona que te gusta su carácter, te gusta cómo te mira, cariño. Prácticamente te derrite con la mirada. Es así, es como Superman. Es como Superman. ¡Ay, por Dios! Estoy vestido de plomo. No me pueden ver, cariño. Esta persona tiene lo que es el cabello rapado o cabello corto. Algunos de repente tienen lo que es tatuaje, sea hombre o mujer, ¿vale? Si es mujer, también cabello corto. Si es hombre, un poquito de barbita. Inclusive puede ser que tenga un poquito de canas. Mayor de 30 años. Es una persona que también puede tener lo que es los ojos claros. A lo mejor esta persona vive en África, a lo mejor de repente le encantan los animales, o es una persona que trabaja lo que es en un zoológico, o es una persona que trabaja algo relacionado con el fuego, mi querido pececito. Bendiciones, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Espero que seas puntero para entregarte lo que es tu lectura bonus. Nunca cambies, cariño. Ese es tu esencia. Es lo que te hace especial. Besotes, Piscis.